Esta es una presentación de análisis de clúster, análisis de conglomerados o también denominada análisis de racimos. Tiene como objetivo mostrar algunas de las estrategias más conocidas sobre la agrupación de objetos. Introducción. El análisis de clúster, análisis de racimo, también llamado análisis de conglomerado, es una estrategia de análisis exploratorio de datos para resolver problemas de clasificación. Su objetivo es ordenar objetos, sean los objetos personas, cosas, animales, plantas, variables, etc., en un grupo denominado clúster, de forma que el grado de asociación similitud entre miembros del mismo clúster sea más fuerte que el grado de asociación similitud entre miembros de otros clústeres. Cada clúster se describe como la clase a la que sus miembros pertenecen. El análisis de clúster es un método que permite encontrar asociaciones y estructuras en los datos que no son evidentes a priori, pero que pueden ser útiles una vez que se han encontrado. Los resultados de análisis de clúster pueden contribuir a la definición formal de un esquema de clasificación, como una taxonomía para un conjunto de objetos, modelos estadísticos para describir poblaciones, asignar nuevos individuos a las clases para diagnóstico de identificación, así como identificación de grupos que previamente no se habían tomado en cuenta. Tipos de clasificación. En el análisis de clúster existen dos tipos de métodos de clasificación por clústeres: jerárquicos y no jerárquicos. En los primeros, la clasificación resultante tiene un número creciente de clases anidadas, mientras que en el segundo las clases no son anidadas. Métodos de aglomeración. Los métodos pueden dividirse en aglomerativos y divisivos. En los primeros se parte de tantas clases como objetos haya que clasificar, y en pasos sucesivos se van obteniendo clases de conjuntos similares, mientras que en los segundos, los divisivos, se parte de una única clase formada por todos los objetos que se va dividiendo en clases sucesivamente. Pasos sugeridos para la obtención de los clústeres. Se sugieren por lo menos dos pasos: un preanálisis y una selección de las variables. En el preanálisis se refiere a los tratamientos previos que pueden tener los datos de las variables. El análisis de clústeres se puede realizar con variables complejas o transformadas, pertinente para el cumplimiento de los propósitos del diseño de la investigación. Esto es que se pueden obtener primero una estrategia previa de análisis de factores o de componentes principales o cualquier estrategia de agrupación, formar esos grupos y trabajar con esos grupos. Se pueden crear también variables complejas a través de sumatorias o de promedios, y después con estas mismas buscar los clústeres. Respecto a la selección de las variables, se aconseja que tenga la misma escala, ya que el tener las variables diferentes escalas entre ellas, los cálculos y la lectura se dificulta, o seleccionar la estrategia apropiada para la escala utilizada. Hay una gran variedad de estrategias de aglomeración y de medición de las distancias que pueden ser útiles teniendo alguna variabilidad en las escalas. Elección de la estrategia de aglomeración según el propósito de la exploración. Existen tres estrategias para encontrar clústeres: el de jerarquización, joining clustering; el de clúster K-medias, K-mean clustering; y el de juntos de dos vías o two-way join. Cada uno de ellos ofrece diferentes alternativas de cómo es que agrupa o jerarquiza de acuerdo a las estrategias de aglomeración que se quieran explorar. La estrategia de jerarquización o joining clustering presenta dos aspectos: uno sobre las reglas de agrupación, de amalgamación o ligamiento o relación, y sobre la medida de las distancias. Una es cómo
se miden las distancias entre los objetos y una vez que se crean los primeros grupos, los primeros clústeres, se decide cómo es que se arreglan o cómo se juntan los grupos de mayor jerarquía. Reglas de agrupación denominada liga simple. Liga simple o vinculación individual, vecinos más cercanos. En este método, las distancias entre dos conglomerados se calcula por la distancia de los objetos más cercanos, vecinos más próximos, en diferentes grupos. Esta regla, en cierto sentido, encadena los objetos para formar grupos, y las agrupaciones resultantes tienden a representar cadenas largas. Regla de agrupación denominada liga completa o enlace completo, vecinos más lejanos. En este método, las distancias entre las agrupaciones están calculadas por la mayor distancia entre dos objetos en las diferentes categorías, es decir, por los vecinos más lejanos. Este método normalmente se desempeña muy bien en los casos en que los objetos en realidad se forman diferentes grupos de manera natural. Si los grupos tienden a ser de naturaleza de tipo cadena, entonces este método es inadecuado. Regla de agrupación promedio no ponderado por par de grupos. En este método, las distancias entre dos conglomerados se calcula como la distancia media entre todos los pares de objetos de los dos grupos diferentes. Este método también es muy eficiente cuando los objetos de forma natural forman distintos grupos. Sin embargo, se lleva a cabo igualmente bien con agrupaciones de tipo cadena. Reglas de agrupación, el promedio ponderado por par de grupos. Este método es idéntico al método de la media no ponderada por par de grupos, excepto que en los cálculos el tamaño de los grupos respectivos, es decir, el número de objetos contenidos en ello, se utiliza como un peso. Por lo tanto, este método, en lugar del método anterior, debe ser utilizado cuando se sospecha que los tamaños de los clústeres son desiguales. Regla de agrupación centroide no ponderado por par de grupos. El centroide de un clúster es el punto medio en el espacio multidimensional definido por las agrupaciones. Es el centro de gravedad del grupo respectivo. En este método, la distancia entre dos conglomerados se calcula como la diferencia entre centroides. Regla de agrupación centroide ponderado por par de grupos. Este método es idéntico al anterior, excepto que la ponderación se introduce en los cálculos para tener en cuenta las diferencias en los tamaños de racimos, es decir, el número de objetos contenidos en ella. Por lo tanto, cuando hay o se sospecha que se tiene diferencias considerables en el tamaño de racimos, este método es preferible al anterior. Regla de agrupación, método Ward. La regla refiere a la liga individual, también llamada el método de los vecinos más cercanos. El método de Ward es distinto a todos los otros métodos, ya que utiliza un enfoque de análisis de varianza para evaluar la distancia entre las agrupaciones. Este método intenta reducir al mínimo la suma de cuadrados de cualquiera de los grupos que se puedan formar en cada paso. En general, este método se considera como muy eficiente, sin embargo, tiende a crear grupos de tamaños pequeños. La medida de las distancias, denominada distancias euclidianas, es probablemente el tipo de obtención de distancias más común. Simplemente es la distancia geométrica en el espacio multidimensional. Medida de las distancias, el cuadrado de las distancias euclidianas. Se puede querer elevar al cuadrado las distancias euclidianas estándar con el fin de colocar el peso cada vez mayor en los objetos que están más separados. Medida de las distancias denominada distancia City Block o Manhattan Distance. Esta distancia es simplemente la suma de las diferencias entre las dimensiones. En la mayoría de los casos, esto da como resultado similar a las distancias euclidianas simples. Sin embargo, téngase en cuenta que en esta medida el efecto de las grandes diferencias individuales, los valores extremos,
se diluyen, ya que no son cuadráticas. Medida de las distancias métricas Chebyshev. Esta forma de medir las distancias puede ser apropiado en los casos en que se quiere definir dos objetos como diferentes, si estos son diferentes en cualquiera de las dimensiones. Medida de las distancias de poder. A veces se desea aumentar o disminuir el peso progresivo que se otorga para la ponderación de las dimensiones de cada uno de los objetos, ya que dichos objetos son muy diferentes entre sí, como pudieran ser las variables transdisciplinarias. Esto puede lograrse a través de las distancias de poder. Medida de las distancias. Porcentaje de discrepancia. Esta medida es particularmente útil si los datos incluidos en el análisis son categóricos, con escala nominal, desde su origen. Medida de las distancias. 1 menos R Pearson. 1 menos la correlación de R Pearson. Si selecciona matriz de distancia, la matriz de entrada puede ser o bien una matriz de correlación o una de distancia, de diferencias, de matriz con números que indican la distancia o diferencia entre los objetos. Algunos sistemas determinan automáticamente el contenido de la matriz, esto es si contiene correlaciones o diferencias. Si la matriz de entrada es una matriz de correlación, que indica la similitud y proximidad entre los objetos, se convierte a distancias antes de que el análisis comience. Después, todas las correlaciones se transforman a 1 menos R de Pearson. La estrategia de aglomeración, denominada Cluster K-medias o K-mean clustering, es un método de agrupamiento muy diferente al anterior de Joining Tree Clustering, agrupación de árbol o de jerarquización, y también del método de dos vías. Supongamos que se tiene ya una hipótesis sobre el número de grupos conformados por los casos o por las variables. Se puede pedir a la computadora que forme exactamente 3 grupos, los cuales son muy diferentes entre sí. Es una hipótesis a priori y tiene el objetivo de confirmar una organización previa. Este es el tipo de estrategias de investigación que puede ser abordado en el algoritmo K-medias K-mean clustering. En general, el método de K-medias produce exactamente K diferentes grupos, con la mayor distinción posible. Un ejemplo sobre la estrategia de clúster de K-medias. Un investigador médico puede tener una corazonada que le viene de la experiencia clínica de que sus pacientes con problemas cardíacos se pueden clasificar dentro de 3 categorías diferentes respecto a su aptitud física. Él podría preguntarse si esta intuición se puede cuantificar. Es decir, si un análisis de clúster de K-medias de las mediciones de la aptitud física de hecho arrojan 3 grupos de pacientes como se espera. Si es así, las medias de las distintas medidas de la aptitud física de cada grupo representarían una forma cuantitativa de expresar la hipótesis del investigador. Es decir, los pacientes en el grupo 1 son altos en la medida 1, bajo en la medida 2, etc. Clúster de K-medias, cálculo. Computacionalmente se puede pensar de este método como un análisis de varianza al revés. El programa se inicia con K grupos al azar. A continuación, se mueven los objetos entre los grupos con el objetivo de 1. Minimizar la variabilidad dentro de los grupos. 2. Maximizar la variabilidad entre los grupos. Esto es análogo a ANOVA en sentido inverso, en el sentido de cómo la prueba de significancia evalúa el ANOVA. Contrasta con la prueba de hipótesis la variabilidad del grupo contra la variabilidad dentro de los grupos respecto a sus medias. En K-mean clustering, el programa trata de mover objetos, por ejemplo los casos, dentro y fuera de los grupos, de los clústeres,
para obtener resultados más significativos de análisis de varianza. Clúster de K-medias, K-mean clustering, la lectura. Para obtener el resultado del análisis de clúster tipo K-medias, se revisan las medias de cada grupo en cada dimensión para evaluar cómo son los distintos grupos. Se obtienen medias muy diferentes para la mayoría de las dimensiones utilizando el análisis. Asimismo, la magnitud de los valores de la prueba F del análisis de varianza en cada dimensión es otra indicación de lo bien que la dimensión correspondiente discrimina entre grupos. Otra estrategia del análisis de clúster se denomina juntos de dos vías o two-way joining. Anteriormente se habló del análisis de clústeres en términos de objetos que van a ser agrupados. En otros tipos de análisis, la pregunta de investigación de interés se expresa generalmente en términos de casos o variables. Resulta que la agrupación de ambos puede producir resultados útiles. Por ejemplo, imaginemos un estudio en el que un investigador médico ha recopilado datos sobre las diferentes medidas de aptitud física, variables, de una muestra de pacientes del corazón, los casos. El investigador lo que desea es poder agrupar los casos, los pacientes, para detectar grupos de pacientes con síndromes similares. Al mismo tiempo, el investigador puede querer las variables observadas en racimos, para detectar grupos para aprovechar la capacidad física similares. Con la estrategia de análisis de clúster se puede elegir clúster de variables y de casos. Teniendo en cuenta el párrafo anterior con respecto a si los clústeres pueden ser de casos o variables, se puede uno preguntar por qué no ambas estrategias a la vez. El módulo de análisis de clúster contiene un procedimiento denominado de dos vías, two-way joining, para poder hacer exactamente eso. La unión bidireccional es útil si se espera que ambos casos y variables simultáneamente contribuyan a la descripción de patrones significativos en las agrupaciones. Volviendo al ejemplo anterior, el investigador médico puede querer identificar grupos de pacientes que son semejantes en lo que respecta a medidas similares de variables físicas. La dificultad con la lectura de estos resultados puede surgir del hecho de que las similitudes entre los distintos grupos pueden pertenecer a subconjuntos diferentes de las variables. De esta manera, la estructura resultante de los grupos es por naturaleza no homogénea. Esto puede parecer un poco confuso al principio y de hecho en comparaciones con los otros métodos de agrupación, el two-way joining es probablemente el menos común. Sin embargo, algunos investigadores creen que este método ofrece una potente herramienta de análisis exploratorio de datos.